Bien. Bueno, ahí se está grabando. Gracias, Ri, muchas gracias por este rato. Em, Nada, decirte que tenés un club de fans en la ciudad de La Plata, creo que lo sabías, armamos un club de fans en la ciudad de La Plata, de Ricardo Míguez, eh, acompañado con tu mujer también, porque la verdad que el aguante que tiene tu mujer es increíble. Así No, no, que mi mujer no creo que. Mi mujer seguro que no está. Si mirás el listado, seguro que no está. una diosa total. Eh, hoy se me ocurrió hacerte a vos esta propuesta de entrevista para ver tu punto de vista. Siempre me llamó mucho la atención porque fuiste el que me hizo cambiar la cabeza con respecto a la medicina hegemónica. Cuando me dijiste, voy a ser abogado del diablo, eh, voy a resultar siendo el abogado defensor. Y me gustaría, si te parece, eh, que nos cuentes un poquito cómo están los médicos con respecto a la ley que hay hoy de cannabis medicinal en la Argentina. Bien. Eh, si, si, si charlamos de medicina hegemónica, digamos, inevitablemente tengo que incluirme, aunque no me guste, aunque me dé un poco hasta de vergüenza, ¿no? Hablar de medicina hegemónica. Un poco no, que me dé vergüenza hablar de medicina hegemónica. Creo que es un término peyorativo, pero absolutamente cierto, real, actual y, digamos, en esta época de empoderamientos y en esta época de recuperación de derechos, ni siquiera recuperación, porque en muchos casos nunca los hubo, o sea que no recuperas nada, ganás derechos. Los derechos del paciente creo que nunca fueron cuestionados, la ausencia de esos derechos, por este tipo de, digamos, de medicina que incluye netamente, digamos, la mirada digamos, de una sola persona en una relación de dos o más, ¿no? En el cual el poder, digamos, del conocimiento implica que el resto de la relación se maneje a través de ese poder. Y eso, digamos, creo que siempre fue cuestionable, o por lo menos fue cuestionable. No quiero hacerme yo cargo, hacer cargo a mi generación, digamos, de ese, entre comillas, cambio, pero creo que siempre fue cuestionable desde que somos estudiantes de mi generación, mirando, digamos, che, pará, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser que uno se pueda, como médico, manejar desde la estatua de bronce, ¿no? O sea, yo soy el médico, soy un busto de bronce que te miro porque, escúchame, yo soy médico. Independientemente de que nadie discute el conocimiento médico ni discute la autoridad desde el punto de vista del sanitarismo, ¿no? Porque no estamos hablando de un cuestionamiento. No. Y en base a eso, digamos que tuve que aprender, porque eso lo aprendí a los ponchazos y eso eh, lo aprendí de vos, lo aprendí de la madre de León, y de Justo, lo aprendí de Cari, y lo aprendí de otros colegas, qué sé yo, de mis colegas bioquímicos, con los cuales compartimos, digamos, en el grupo hemos compartido cosas con Darío, en el que, eh, digamos, una mirada un poco más amplia, holística, una mirada más humanitaria. Humanitaria no, porque no voy a hacer bombo sobre mí, autobombo, pero creo que es una de las cosas que, digamos, que no puedo, o que me critico, pero que, digamos, no es la primera cosa que me voy a criticar, es mi mirada empática o humana sobre todo lo que sea proceso de salud o enfermedad en mis pacientes y en la familia de mis pacientes. Mm. Pero, igualmente, no soy necio y sé que tengo que mejorar todo, entonces también lo veo. Pero creo que hay una mirada distinta, con un cambio de paradigma sobre el uso o los tratamientos, vamos a poner los tratamientos, para no hablar solamente de drogas, porque puedo hablar de cannabis en este mismo, digamos, en estas mismas vías, metamos en el tren a varias cosas, ¿no? Hay otros tipos de tratamientos que son muy efectivos y que no significa ser drogas, que sean drogas o medicaciones. Pero bueno, volviendo a eso, para no irme, me parece que esas cosas fueron las que me fueron marcando y fueron abriendo un poco la cabeza de uno. Y ahí entró
justamente una ruptura, digamos, interna, que no es solamente mía, sino que es de varios colegas, los cuales la mayoría los conoces, que es, a ver, bueno, si bien nosotros nos basamos en el método científico, en la evidencia y en la argumentación científica escrita, etcétera, la evidencia viene de la prueba, no viene de la contrafáctica. O sea, vos probás y ves un resultado o no lo ves. Si ves el resultado, seguís con ese estudio. Ahora, si no lo ves, ¿significa que no sirve? No, se prueba varias veces y después ves si lo seguís o no lo seguís. Y en esa prueba y contraprueba hay cosas que no están, digamos, relacionadas solamente con la, digamos, con la medicina como uno la ve, o con la industria de la medicina también, ¿no? Porque una cosa es la investigación científica y otra es la investigación científica patrocinada. Son dos cosas totalmente diferentes. O por lo menos apuntan al mismo lugar, pero con un objetivo diferente. ¿Sí? El objetivo final es diferente. Entonces, en esa situación, uno dice, bueno, a ver, hay estudios o había estudios sobre cannabis. Cuando empiezan al consultorio a hacer consultas, no de a una o de a dos mensuales, exponencialmente sobre el cannabis. Vamos a sentarnos a leer. Bueno, la información científica con argumento científico, cuando arrancamos con todo esto, era pobre, era poca. Ahora, ¿era poca porque era contradictoria o negativa? No, era poca porque era poco. En ese momento, realmente mi inocencia de médico maduro, no tan joven, era, che, qué raro que publique, que se estudie tan poco, que publique tan poco. Después uno se da cuenta, en realidad, que los intereses que hay por detrás son tan grandes que por ahí los estudios existen y no se publican, por ahí los estudios existen y se publican a medias, pero había estudios un poco más profundos. Entonces, en esa situación uno entendió también que había que mirar para otro lado, y no solamente las publicaciones, pero sino también ver la gente que ya lo estaba usando desde hace mucho tiempo, cuál era la información que tenía, aunque no fuesen, digamos, estudios científicos propiamente dichos, pero que estaba en una situación muchísimo más adelantada que el 98% de la población científica o médica del mundo. Y ahí entran en juego un montón de organizaciones y personas de esas organizaciones, porque las organizaciones son personas, en las cuales demostraban la pobreza de conocimiento que uno tenía. Pero, digamos, lo digo desde mi más. Los que me conocen saben que no soy, digamos, modesto al cohete, por decirlo de alguna forma, y que tampoco soy soberbio nada por el estilo. Me he abierto y he dicho me equivoqué, y he dicho no lo sabía, 50, con vos ni hablar, ¿no? Que la mayor, me decís buen día y a veces digo, che, esto me parece que no lo conocía. Pero hay muchas cosas, digamos, que uno se pone en situación de receptiva, ¿no? Porque entiende que hay gente que lo puede ayudar y ayudar a integrar, a aprender otras cosas. En mi caso fueron un montón de personas, creo que la punta de lanza fuiste vos, ya Carlitos Magdalena me había propuesto y yo, digamos que había abierto la puertita de la lectura, pero como no tenía, digamos, ese ida y vuelta después con mis pacientes o con la medicina en sí misma, hablando de cannabis, tampoco era que le daba no me daba tanta motivación o tanto ímpetu. Había tenido charlas, digamos, con otros colegas, digamos, no voy a negar que eso lo había hecho, habíamos hecho algún que otro curso chiquito, pero bueno, digamos que ahí estábamos. Nicolás Alijuri también fue una persona que me había acercado información, con otra mirada totalmente diferente a la que tengo yo, pero la verdad que fue uno de los primeros. Nunca hay que dejar de reconocer eso. Es el primer médico, por lo menos en pediatría, que se atrevió y que lo hizo. Después, independientemente, después el concepto de lo que el cannabis era para Nico era otra cosa, y además Nico no está para charlarlo ni para decirlo, pero bueno, Nicolás creo que es uno de esos próceres que uno va a tener que tener como guía, por decirlo de una forma. Como lo tengo a Carlitos Magdalena, ¿no? Por supuesto, no voy a negarlo. Ahora, me ayuda un montón, entonces, lo que te contaba, el tema de las organizaciones y las personas de las organizaciones. Vos, una persona que, digamos, cambió la mirada con respecto a la investigación tradicional
Y creo que el espaldarazo final y el golpe final, digamos, que me dieron a mí, ustedes, como para terminar, digamos, de incorporar en mi vida la investigación científica argumental que hago todos los días que puedo cuando me siento a leer lo que hay, con la investigación en campo, es haber conocido a Darío de Rinaldi. Claro. Y ahí, bueno, y ahí ya es como, porque, a ver, el médico necesita, el médico formado digamos, el médico biologicista, vamos a ponerle, ¿no? Formado en lo que no se comprueba no existe, necesita, cuando se abre esta situación, a entender que puede haber otras situaciones, otras perspectivas de investigación que arranquen de lugares básicos, y no lo digo básicos peyorativos, no, digo básicos porque, digamos, la base de la información que tenemos de la mayoría de las drogas es por uso accidental o por prueba y error. Después se va, digamos, sistematizando la investigación con protocolos muy específicos de investigación y se llegan a resultados. Pero vos arrancás con la prueba. Y si pruebo esto, a ver si pasa esto. Listo, arrancás. Bueno, que la investigación básica, cuando la trasladás a la investigación ya, digamos, científica, protocolizada, como están haciendo con las cepas de CAT, con Darío, y ahí ya, digamos, ahí ya compraste mi amor eterno, ¿entendés? Porque ahí es cuando vos te pones en la situación de decir, bueno, a ver, acá estamos hablando de otra cosa diferente, estamos hablando, esto es metaciencia en muchos aspectos. ¿Sí? Y ahí es donde a mí y a muchos de los que conozco nos hace el clic medicina hegemónica versus, no sé cómo decírtelo, porque no dejo de ser hegemónico y muchas veces me lo planteo y me lo critico. Hay veces que me doy cuenta que hasta que soy hegemónico en mi casa, desde el punto de vista de lo médico, porque no permito a veces ciertas cosas que en otros lados permito, y lo permito conmigo mismo, en mi propia salud. Pero bueno, creo que eso es un proceso también de aprendizaje, es el proceso de aprendizaje como de Sí, despatriarcalizarnos, no sé cómo lo puedo decir. sí, sí, sí. O sea, también lo hago todos los días, lo intento hacer todos los días, tengo 2 hijos varones en los cuales intento que sea de la misma forma. Bueno, me parece que ahí es donde fue, por lo menos hablo por mí, por algunas personas muy, muy acercadas, muy allegadas a mí, con las cuales laburo en la cotidiana. Pero me parece que ahí fue el momento en el cual hubo un quiebre. No fue el momento que me puse a leer papers de Israel, que publica Canadá, que publica Estados Unidos, costa oeste, que publican. No me puse a leer, lo puse a leer, pero no hice clic ahí. El clic lo hice cuando conocí las organizaciones, cuando conocí las personas, cuando conocí los problemas de las personas. Y ahí arrancamos con el tema, digamos, que estamos hablando, ¿no? Los problemas desde el punto de vista de lo legal, no solamente los problemas desde el punto de vista botánico, que no tengo ni idea, por eso te pregunto siempre a vos, etc. Ahí creo que fue mi clic. Y también fue mi clic porque desde lo hegemónico hay una cobertura legal que tenemos nosotros como galenos, como médicos, que cuando salís de ese grupo hegemónico la quebrás, porque vos quebrás ese grupo de poder, y al quebrar ese grupo de poder quedaste solo. Quedaste solo. Es muy difícil después defenderse en el contexto, digamos, de no pertenecer. Uf. Es muy difícil. Es muy difícil. Con respecto a ese tema, bueno, me ganaste de mano porque te iba a preguntar justamente qué te había enriquecido tanto, me lo respondiste, llegás al común denominador de todo el mundo, que son las organizaciones, que son las familias, que son las experiencias, porque cuando yo lo conocí a Darío también, no puede ser que esté haciendo esto, no, y no puede ser que se pueda hacer esto, y cómo puede ser que esto funcione. Entonces, creo que las organizaciones civiles empujamos a todo el sistema a que se meta de prepo. ¿Qué te deja hacer la ley, Ricardo, vos, como médico, como galeno? ¿Qué es lo que te permite la ley? ¿Y qué no te permite? La ley me permite creer que puedo hacer algo cuando no puedo hacerlo. Tendría que haber dicho eso como conclusión final para cerrar toda la cantidad de palabras que digo muchas veces, que las podría resumir, porque soy Quedó vueltero. clarísimo. Pero si No, vos me tenés que decir, haceme una frase en la cual me pueda resumir la ley me hace creer que me permite hacer un montón de cosas. Me permite hacer un montón de cosas que obviamente no me permite.
una ley, digamos, creada con un espíritu que yo interpreto así, porque detrás estaban las organizaciones que estamos hablando, había entes no gubernamentales y gubernamentales que yo creo que también tenían el mismo espíritu y la misma esencia que tenían las organizaciones que lo queríamos, había personas particulares con experiencia que aportaron su saber en las comisiones y que creíamos que también iban a ser tenidas en cuenta, se aportó argumentación científica en las comisiones del Congreso, tanto en diputados como en senadores, entendiendo que esa, digamos, ese bagaje científico iba a ayudar en muchos aspectos. Se congregó in situ en las comisiones a personas para que explicaran, digamos, personas que estamos hablando de gente muy grosa para hablar de ese tema. Y bueno, creo que había un ambiente preparado y un espíritu que no quedó reflejado, a ver, miento, queda reflejado parcialmente en la ley. ¿Hola? ¿Hola, hola? Ahí estoy, ¿no? Ahora no te escucho nada. Ahí estoy, ¿me escuchás? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Es más, te escucho mejor ahora. Bueno, genial. No sé por dónde quedé, pero digamos que hubo un montón de personas y de organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, hubo un montón de evidencia científica presentada, hubo gente muy grosa hablando en comisiones, eh, explicando desde su saber como experiencia, pero también explicando desde el punto de vista del saber de la ciencia sobre esas situaciones, que generaron, digamos, un objetivo, una esencia, eh, un espíritu para que se pudiese trasladar a la ley y no quiero ser injusto, no se trasladó parcialmente a la ley, ¿sí? Creo que todos los argumentos antes o sea, todos los considerandos antes de hacer el final están muy bien, siempre lo dije, de hecho me parece que la ley es bastante progresista, quedaron un montón de cosas afuera para mi gusto en la ley misma. Lo que fue una aberración fue la aplicación posterior, creo que la sanción fue en abril y la aplicación fue en septiembre o en octubre, no me acuerdo bien las fechas, pues yo Sí, fui en como, marzo del 17 se votó, se sancionó y en septiembre del 17 se bueno, reglamentó. sí, la fecha me olvido el cumpleaños de mis hijos, no me acuerdo de la ley, pero bueno. Eh, entonces, vos decís, bueno, mira, teníamos una ley que parcialmente respetaba la, la herencia de laburo, la herencia de deseo, la herencia de pelea, de lucha, el Ujú. sentimiento y el objetivo que uno le ponía, parcialmente. Y cuando cuando hacen la aplicación, digamos, llevarla a, a- a reglamentarla para la práctica, no, no quiero, o sea, es una Un locura lo que bochorno. es una pavada lo que voy a decir, pero creo que es el menos del 5% de lo que uno esperaba que fuese. Sí. No se puede poner el número, pero si lo queremos poner el Sí, sí, número, sí. es Sí, una sí, locura. creo que soy una de las pocas que lloró. Ese día lloró de rabia, de tristeza, de bronca, porque yo veía a todo el mundo festejar y digo, ¿qué están festejando? Yo no Esto es el lloré principio del porque, fin. ¿sabes qué loco? Porque yo no lloré en ese momento, tampoco me di cuenta en el momento de la reglamentación en sí, hasta que me lo explicaron, Paunera. Eh, Hice una explicación en la cual le digo, no, no puede ser. Creo que hay una visión muy subjetiva de lo que están haciendo, porque la conozco y porque sé cómo es, y que quiere el 100%, y digo, no, para mí no debe ser así. Y después cuando realmente analiza, me ayudan a analizar, pues yo la verdad que con esas cosas soy bastante limitado, realmente tuve una terrible decepción
La decepción fue también desde el punto de vista de lo político, ¿no? Sin acercar, digamos, ponernos a charlar, que sería espectacular, porque la relación que tiene lo político con esto es terrible, pero bueno, siendo lo menos ideológico partidario posible, creo que ahí también hubo un error hasta del partido que la llevó, que llevó la ley como bandera, digamos. Creo que ahí hubo una situación rara, llamativa, choque de poderes económicos o necesidades económicas, algo pasó. No creo que haya sido solamente frenar un poco el autocultivo y restringirlo, me parece que hay algo más. Ahora, ¿qué nos deja hacer la ley? En conclusión, la ley nos deja tratar con cannabis a los pacientes con epilepsia refractaria, punto. ¿Hay algún pero? No. En el No, último, bueno, y en el último de los casos. y en el último de los casos, que si bien es verdad que hoy por hoy es bastante más flexible el pedido y desde el punto de vista administrativo no tanto, pero desde el punto de vista, digamos, de las necesidades del paciente, te da la autorización en mucho más pacientes de lo que te daban antes. Igualmente no deja de ser el pedido para un tipo de paciente que podrían beneficiarse. Claro. Y yo lo veo desde el aspecto pediátrico, que quizá tenga incluso menos indicaciones o posibilidades que el de los adultos. Porque si hablo el paraguas, solamente si hablo, digamos, el espectro adultos y niños, hay un montón de otros pacientes que pueden recibirlo. Y cuando estoy hablando de pacientes que pueden recibirlo, estoy hablando de pacientes, ahí me pongo del lado del médico hegemónico y te digo, argumentación científica, un montón. Es llamativo eso, porque la página del ANMAT, ¿sí? Ente oficial, el regulador, digamos, de drogas y medicaciones y alimentos de la Argentina, en su página oficial, como argumentación científica, te explica los países que autorizan medicina canábica, cuál es el espectro de uso y las indicaciones, y la evidencia científica en artículos. ¿Sí? Te lo explica, perfecto. Son como, no quiero equivocarme, son 24 o 28 hojas de oficio impresas. El antiguo que soy, no puedo hablar de cuánto es una página web. Bueno, 18 o 24 hojas, no de los artículos, sino de referencias. Y esas mismas referencias científicas en las cuales te ponen que Israel acepta cannabis para esto, Canadá para esto, Estados Unidos para esto, Francia para esto, etc. En Argentina, solamente eso. Entonces, es llamativo esa situación. Es llamativo que tengan en cuenta que en otros países hay evidencia científica, o mundialmente, y no se use en Argentina. De Entonces hecho, ahí la ANMAT entras. tenía publicado en octubre del 2016 cómo se utilizaba el cannabis en síndrome de Tourette y esa publicación desapareció. Sí, bueno, sí, hay también en el medio un supuesto plagio de información en ese artículo famoso conocido. Pero bueno, pero independientemente de eso, hay otros artículos de Tourette y cannabis, o sea, no hay uno Claro, solo. sí, sí. Lo llamativo es, lo llamativo, la charla con colegas y la vida que continuó, porque ya pasaron cuántos años de la implementación de la ley, van 3 años. 3 años. Sí, sí. El planteo para mí es, bueno, a ver, desde lo político, no sé si, que calculo que también desde lo económico, pero desde lo político, el poder político no está preparado para esta charla, no está preparado para tomar el costo de lo que significa darle a la gente, ¿sí?, la posibilidad o la herramienta de poder tener en su casa, ¿sí?, la posibilidad de ayudar a sus hijos desde el punto de vista médico. No está preparado para regular, ni está preparado para controlar desde el punto de vista, digamos, legal, administrativo, etc. El cannabis en la Argentina y tiene miedo, entonces prefiere restringirlo. Me parece que hay un montón de decisiones de no me animo más que científicas. Hoy por hoy, desde los científicos, ya hay un montón de avales como para poder abrir el juego para otras cosas y no se hace. Yo, en eso soy, digamos, siempre que nos hemos juntado en charlas, en jornadas, y hay, digamos, participación de
de funcionarios públicos, sobre todo de entes comunales, podría decirlo, sí, comunales o provinciales, en alguna que otra nacional en la cual me he invitado y he ido, en esto he sido crítico, digamos. La ley, no estoy hablando de personas, estoy hablando de la ley. La ley es una ley, lo dije desde el principio, es una ley hipócrita. Es una ley, querés decirle como los pibes, careta. Es, Careta. acá sacamos la ley, muchachos, la ley de cannabis medicinal. Una ley tribunera. Exacto, bien tribunera. Es un caño perdiendo 3-0, diría Carlito Sí. Magdalena. ¿Y qué pasó? Y bueno, salió una ley tribunera, ante la opinión pública, el cannabis medicinal es legal, vos hablás con la gente, te en el consultorio y te dicen, pero sí es legal, ¿no? Oh, señora, ¿Viste? usted, digamos, el consumo de información, digamos, no tiene, tenés la culpa de lo que consumís siempre, pero también hay veces que están enroscando. Yo también tomo Coca-Cola, ¿qué voy a hacer? Cuando me pongo a pensar me doy cuenta porque es rica. Claro. ¿Sí? Pero bueno, el consumo de información es difícil de manejar. Cuando se chocan con esa pared porque vienen por el cannabis y vos les explicás todas estas situaciones, se quieren morir, porque ellos no quieren, por decirlo de alguna forma. Como nadie lo quiere, porque bueno, no es que uno quiere hacer cosas que, digamos que desde el punto de vista legal, ¿sí? Son punibles, que no quiere decir que estén mal, Se digamos, ¿no? entiende. Por lo menos en mi mirada. Entonces ahí entras en un conflicto lindo. Y eso mismo le pasa al médico, como para volver al eje de lo que digamos, Impecable. mis colegas saben, cada vez más, hay más información, cada vez más se nutren. Es muy loco porque mis colegas me llaman para ver si puedo eh, ayudar a sus familiares, a sus padres que tienen enfermedad. Mi generación ya está perdiendo sus padres. Entonces es el llamado por teléfono para ver si los puedo ayudar al papá, a la mamá, a la hermana mayor, que están con una enfermedad terminal, con una enfermedad jorobada, que esto que lo otro, a ver si conozco a alguien para, conozco a alguien justamente, si conozco a alguien para ver si nos podemos ayudar, esto que lo otro. Son los colegas los que te referencian, los que entienden que, y saben que hay una opción distinta, que hay una opción menos conocida, pero que tiene su valor, menos conocida hace rato y ahora cada vez más conocida, pero esos mismos colegas son los que después, digamos, no avalan en una jornada o en un congreso el uso de, o los que no protestan y no presionan a las distintas entes y esferas, digamos, de sindicatura o de colegiación de la medicina para poder, desde la medicina, no solamente desde las organizaciones no gubernamentales y sociales, desde la medicina también generar una presión o una revisión de este tema a nivel político y de gobierno. Entonces es loco porque todos sabemos, ¿no? Qué es lo que hace, pero cuando tenemos que hacerlo desde el punto de vista de lo médico, no, pero cuando es para un familiar, o sea, cuando vos a tu familia, ¿sí? A un familiar, buscás esa ayuda, es porque vos sabés que eso lo va a ayudar, o por lo menos tenés la esperanza de que lo Tenés la haga, y lo vas a hacer esperanza. exactamente, y lo vas a hacer porque sabés que es una situación de desesperación y de humanitarismo. Ahora, cuando vos tenés que hacerlo por el paciente, no, porque, pero si de lo legal, y si me aprietan, y si me vienen a buscar, y si me allanan el consultorio, y Claro. si me abren una causa. Por eso mismo nosotros instamos a estas nuevas instancias de trabajo que tiene la asociación en pedirle a cada persona que se acerque una historia clínica. Yo no quiero una receta, porque el médico no lo puede recetar. Quiero la historia clínica. Yo quiero que le cuentes a tu médico que vos estás tomando o estás siendo usuaria de cannabis, sea por medio térmico, sea de la manera que sea, estás utilizando cannabis y que vos te sentís mejor, pero decíselo a tu médico, no te vamos a brindar un médico, porque brindarte un médico es brindarte una entrada fácil. Hagamos presión desde otro lado, presionemos al médico. Creo que esa es la manera, imponiéndose, como lo venimos haciendo hasta ahora. Sí, yo no, digamos, el tema de la. Se me tiene la batería baja de esto, no sé qué por qué. El tema de la imposición, digamos, de la imposición médica, por decirlo de alguna forma,
Yo habitualmente a mis colegas, cuando los colegas, así, por la especialidad que tengo yo me absorbo, digamos, las derivaciones de los colegas. Los pacientes habitualmente vienen, muchas veces solos, referenciados por familiares o por otras personas, pero muchas veces vienen referenciados por los colegas. Y muchas veces vos te das cuenta que los colegas te lo mandan después de haber pasado por 4 o 5 neurólogos previos. Y vos, digamos, después de unos añitos, ya teniendo más canas que pelo negro, vos sabés que cuando el paciente viene de 3 o 4 neurólogos previos, el paciente no viene a buscar alguna respuesta, viene a buscar la respuesta, la que él quiere. No necesariamente es el cannabis, pero viene a buscar esto, o viene a buscar esto, o viene a buscar esto. No viene a ver qué le decís, cómo lo ve, no, viene a buscar una cosa, que le digas algo. En esa situación, los colegas que te derivan también lo saben, te lo mandan, digamos, como diciendo, a ver, yo te estoy mandando un paciente para que vos tomes la decisión de hacerlo. Ellos podrían hacerlo tranquilamente también, ¿sí? Pero bueno, evidentemente todavía hay una situación de miedo, no sé cómo, no sé si es solamente... No es solo miedo, también es un poco de ignorancia en base al tema, porque Sí, si sí, pero vamos, yo creo que prima digamos que por la situación en la cual uno se relaciona con los médicos. No digo que la gran mayoría de mis amigos son médicos, pero hay un porcentaje alto que son médicos entre mi formación en la universidad, la residencia y la vida cotidiana. El tiempo lo comparto con médicos. Mi mujer es médica y es parte de la vida del médico, digamos, esa espiral habitualmente del cual no puede salir. Y las charlas con ellos sobre estas situaciones, cuando eh, vos entrás en esta charla y salís un poco de la broma del doctor Fumarola o de los apodos que me han puesto a lo largo de los años, cuando salís de esa situación, ellos te plantean la situación. Dicen, yo, no sé, vos no sé qué haces más esto, no sé, o tenés un buen abogado, no sé cómo no tenés miedo. Y yo digo, pero es difícil explicarle esa situación. O sea, pues sí, yo tengo miedo. Y sí, la verdad que las 2 veces que vine a la policía, las veces que tuve que ir al juzgado, la verdad que sí tengo miedo, ¿no? No es que no tenga miedo. No, no, el miedo es natural, es humano, ojalá nunca lo pierda el miedo, porque también es una forma de defenderse psicológicamente. El tema es que, digamos, también tengo una obligación y tomé una decisión. Y las decisiones traen consecuencias, favorables y desfavorables. Y esa situación es la que, digamos, la que te va llevando. Yo estuve muy cerquita de decir, cierro los ojos y esto no lo hago nunca más. No me meto más con el cannabis, estuve re cerquita. Pero la verdad que después, digamos, siempre tengo, ya lo sabes también, el sí demasiado fácil muchas veces. Y, y bueno, y también me costaba dejar un poco a los pacientes, me costaba dejar un poco la relación que había formado con pacientes y familia, porque también después tenés que vos tomar la decisión de me voy de acá, pero también también tiene consecuencias. Y a veces son consecuencias que son sobre vos o sobre tu familia, a veces son consecuencias sobre otras personas, y igual te pesa, digamos. Dejar pacientes que sabés que vos el recurso, por lo menos por ahora, de los que han conseguido, muchos soy el único recurso y herramienta que tienen para poder moverse dentro de las situaciones que le tocaron vivir, y eso te lleva a una situación, digamos, de conflicto interno y terminás resolviendo quedarte. Pero la mayoría, por lo menos los que son muy amigos míos y íntimos amigos, es miedo, es temor de una represalia, eh, digamos, administrativa legal, y digo administrativa porque también nuestro colegio no tiene postura tomada, nuestro colegio de médicos, estoy hablando, nosotros no sabemos bien cuál es la postura que tomarían si uno de nosotros, o cuando uno de nosotros tenga una situación, digamos, realmente compleja. Hoy por hoy, digamos, si las dos causas que yo tengo, prosperaran, digamos, quedo encuadrado dentro de la ley de estupefacientes. Y eso en el colegio, con causa juzgada,
para mí es probablemente la suspensión de la matrícula. Entonces, viste, ahí es donde yo te doy el argumento, por lo menos de mi cotidianidad, de por qué los médicos no se meten. Para mí es miedo. Obvio que hay desconocimiento, porque pero el miedo lo genera. ¿Para qué me voy a poner a leer de esto si yo no lo voy a hacer? Si no me voy a meter en esto. ¿Sí? Sí, claro. Clarísimo, clarísimo, Rick. ¿Qué le falta a una ley necesaria? Hoy tenemos una ley que está reglamentada, Agustí Piacere, de quien la digitó. Sí. ¿Cuál sería una ley ideal y justa? ¿O cuál sería una ley justa? No digamos ideal, porque ideal es muy amplio, pero una ley justa. ¿Cómo un acceso inmediato al cannabis, tener estas herramientas? No, yo creo que se habla de un registro, se habla de los cultivos municipales. Una ley justa con un acceso inmediato. Sos incisiva como Majul. No, por favor. Fue el golpe más bajo que me dieron en mi vida. Ni cuando me dijeron Sí, que la mi verdad niña que tenía autismo me dolió tanto. estuve muy mal. Che, es difícil eso, porque no es una respuesta médica. Es una respuesta legislativa. Sí, en parte también. O sea, me parece que es una multi respuesta, digamos. Multifactorial, claro. Sí, sí. Porque desde lo médico, y tratando de despojarme otra vez de mi medicina hegemónica formativa, en la cual reniego continuamente, más o menos como la religión. Es la misma sensación que tengo yo, digamos, de la medicina hegemónica. Trato de sacármela de encima y la tengo muy, muy metida dentro, y hay veces que le pido a Dios, y otras veces que soy marxista. Con la medicina hegemónica es lo mismo. Creo que un protocolo de uso de medicina canábica como tiene Canadá, para mí es replicable en Argentina, y hablando de lo médico exclusivo, ahora, es replicable en Argentina, sería muy, muy útil porque hay un montón de patologías, obviamente que hay un montón que no están, pero arranquemos porque también ese también me parece que es digamos, no es mi deseo, pero sí es mi filosofía. Yo creo que si uno, en este contexto con el cannabis, sobre todo con el tema de la opinión pública, si bien la opinión pública no te digo que está ganada, pero es totalmente diferente hace 5 años cuando arrancamos con esto, de lo que es ahora, totalmente diferente. Ya, digamos, el cannabis no es el paso del pibe que considera mucha gente todavía, ¿no? Pero el paso del pibe que entra, la puerta de entrada a la droga, eso, bueno, ya es algo diferente, y la medicina canábica más todavía. Igualmente creo que el ir por todo no da el contexto aún. Entonces uno tiene que hacer escalones para después ir planeando cómo van a ser el resto de las patologías. Pero creo que hay un montón de patologías, pero un montonazo de usos ya absolutamente argumentados, y otros también estudiándose, porque, digamos, hoy por hoy la mayor cantidad de estudios que se abren son sobre patologías de la conducta social o de la conducta, digamos, como el autismo, como TGD, como, digamos, distintas patologías. Entonces, digamos, esos estudios son prontos a salir. El israelí está, no sé, ya lleva como 3, 4 años, calculo que en algún momento va a hacer algún paper diciendo, muchachos, acá tengo información, algo van a tener que sacar. Bueno, y en base a eso, creo que una de las situaciones, me parece a mí, es, desde el punto de vista médico, el modelo canadiense adaptándose y en escalera, como para poder ir, digamos, mejorando un poco la cantidad de... Hoy por hoy no me acuerdo, pero creo que Canadá incluía entre 9 y 11, entre 9 y 11, 9 y 10, creo que 10 es el promedio de patología diferente. No quiero decir cuáles son porque me olvido, porque tengo mezcladas de diferentes países, pero me parece que el modelo canadiense es uno. Además, también el modelo canadiense también se puede copiar parte de la... Eso sería desde lo médico. Desde lo legal también, y no me quiero meter mucho en eso porque no soy la persona adecuada y sé muy poco, pero por ejemplo, la intervención para mí necesaria, y es discutible, pero digamos es una mirada también
política de mi parte, la intervención del Estado, desde el punto de vista de la regulación, de la producción, y ahora voy a explicar bien esto porque choca con otra cosa que voy a decir, pero la regulación de la producción, digamos, de la semilla, de la siembra, de la semilla tipificada, digamos que la semilla esté tipificada y que sea, digamos, trabajada, estudiada, reglamentada, almacenada y proveída por el INTA, el estudio del CONICET a través de las cepas más necesarias, etcétera, etcétera, para que el Estado asegure a la población que no tiene posibilidades de acceso al cannabis y para los médicos que no tienen posibilidad de recetarlo, que tengan acceso. Entonces, para mí la herramienta, la regulación del Estado es indispensable. Esa es mi mirada. Yo me crié, nací, soy hijo, no adoptivo, hijo de sangre del hospital público, soy hijo de sangre del Estado como, digamos, ente que regula la salud pública y necesito que eso sea así. Ahora, también creo que el derecho personal a la salud, el derecho individual a la salud tiene que estar presente. Y el Estado puede tener la regulación, sobre todo, digamos, de la salud pública, y puede tener cierto grado digamos, de regulación legal sobre las personas, pero si yo quiero plantar cannabis en mi casa porque quiero hacer aceite yo en mi casa, tengo que tener el derecho. Para mí es inalienable, de hecho, me parece constitucional, o sea, me parece que no hay que... Es algo, para mí es indiscutible. Claro, pero para situación. lograr lo que vos planteás con respecto al Estado, que es el gran debate, tenemos por lo menos 2 años y sabemos que la salud no espera 2 años. Yo no le puedo decir a una persona con cáncer, toma, te doy una planta y dentro de 8 meses vas a cosechar, decirle al cáncer que frene, que no crezca más, que no te coma, 8 meses cultiva y tener tu acceso. Entonces, cuando hablamos de un acceso inmediato, es inmediato de ayer. Es decir, sí. de ayer. Comparto absolutamente. Yo que creo que se crea de abajo para arriba. Digamos, la ciudad subterránea del uso del cannabis está. Hagas o no hagas las calles arriba, la ciudad está. La gente vive en esa ciudad subterránea del cannabis. Y es subterránea no porque sea mala, es subterránea porque no me dejan ver el sol. Va a estar igual, con ley o sin ley. ¿Sí? Con ley canadiense, con ley israelita, con ley californiana, va a estar igual la ley. Entonces, que esa ciudad subterránea tenga, aunque sea, ventanas para que entre el sol, aunque no la dejen salir, ¿sí? Ya es un respiro. Yo creo que, digamos, la ley debe incluir de entrada el autocultivo, pero no debe dejar pasar que el Estado es el primer regulador de eso. Después busquemos situaciones que el Estado pueda regular, no regular el autocultivo, sino plantear ciertos, digamos, límites, entre comillas, que no se entienda el límite como cuántas plantas podés, o qué semilla podés, o para qué lo podés usar, ¿sí? No estoy hablando de tipo de límites, pero por ejemplo, el límite a la comercialización, digamos, cuando vos tenés... regular un mercado que hoy no está regulado. Exactamente, parte de eso. Pero, digamos, no podés, digamos, generar una ley de usufructo del aire. No. Porque el aire vos vas a respirar igual, tengas ley o no tengas ley. Exacto. Entonces vos tampoco, esto es algo casi lógico. No vas a regular. De hecho, lo que vas a hacer en realidad es generar un mercado negro. Claro, generás un mercado negro. Claro, generás un mercado no regulado. La verdad que el mercado negro me suena me pega muy abajo. Pero entendamos el mercado negro como en cualquier actividad. A ver, cuando vos decís medicina, no hablas de gente buena. Hablas de las dos cosas, de gente mala y de gente buena. Hay médicos que son malos médicos y buenos médicos. Y hay médicos que son buenas personas y médicos que son malas personas. Dentro de la cultura canábica hay gente que es mala persona y usa eso para cosas malas y otra que lo usa. O sea, cuando digo cosas malas, no digo lo usa porque lo vende, porque venderlo depende a quién se lo venda y para qué lo use. Pero cuando el tráfico ya se hace de otra forma, cuando en realidad vos tenés un circuito de venta de droga que también incluye otras cosas. Ahí está hablando de gente, digamos, del mercado negro.
Interpretemos el mercado negro como lo peor de cada una. Hay mercado negro de medicina, hay mercado negro de lo que vos quieras, de derecho y abogado, hay mercado negro de lo que vos quieras. A eso me refiero, porque si no es verdad que queda como lo que uno puede hacer, o lo que hace en su vida cotidiana, en nuestro caso también puede serlo así, con el uso digamos, de la terapia canábica. Pero la verdad es que, digamos, esto es más o menos como la prohibición del alcohol en la década del 20, 30 de Estados Unidos, digamos. Es la misma situación. Sí, después de la ley seca vino la prohibición al cannabis. Ahí te das cuenta de que la idea es subordinar. Claro, y el aumento del consumo de opio fue altísimo a niveles escandalosos y fue previo a la Segunda Guerra Mundial exactamente por esta situación de la prohibición del alcohol. O sea, hay que entender que también eso genera, ¿viste? Un amigo, uno de estas charlas así a veces que uno tiene de café, que no son de café, son de alcohol obviamente, la charla, sí, por lo menos en mi caso, de mío café también. No hay. Esta charla de Ferrer y Gintoni con gente que sabe, dice, a ver, la sociología no es matemática, ¿ves? Corto acá y esto va a pasar así. No, te empieza a abrir un abanico de posibilidades en diferentes lugares y en el mismo lugar donde vivís, dependiendo, digamos, de cada uno de las tribus sociológicas en las cuales vos estés formada. Entonces vos decís, bueno, con la ley va a terminar tal cosa. No, probablemente no. Pero hay un montón de gente que se va a beneficiar. Y pero hay un montón de gente que va a hacer un negocio. Sí, pero hay un montón de gente que se va a beneficiar. Intentemos arrancar así y después regulemos a esa gente que va a usarlo para el mal, poner el nombre que quiera. Sí. Yo, por lo menos es la mirada, digamos, es una mirada personal, particular, que tiene un montón. Probablemente en muchas organizaciones me ha pasado, ¿no? En muchas organizaciones canábicas, esto que yo digo no cae bien, porque, digamos, cuando se habla de autocultivo absolutamente libre, digamos, como derecho, yo lo entiendo perfectamente y ojalá llegue ese momento, pero también entiendo que si el Estado va a ser partícipe porque la salud pública lo pide, y el autocultivador va a tener que ceder cierto grado de libertad, entre comillas, como la cedés en un montón de otras cosas de la vida, Totalmente. y a veces callado la boca. Pero bueno, me parece que yo apunto más al sanitarismo. Totalmente. En una situación superior. Sí que para mí queda claro que dentro de la ley, básico, tiene que estar el autocultivo libre. Mínimo. Básico. O sea, eso es algo que siempre se plantea. El piso es el autocultivo. ¿Me querés armar un registro? Armemos el registro. Una de las cuestiones más debatibles, más teniendo el punto de vista de lo que es CONICET Nación y ciertas personas que están trabajando dentro de esta regulación, es que seguramente continuemos con la hegemonía y hablen de recetas. Y ahí es donde nos vuelven a cortar las patas. Entonces creo que son puntitas finitas donde nos tenemos que sentar a debatir con los grandes para decir, ¿estás seguro que es una receta? ¿Por qué no ponemos primero el derecho del paciente? Y siempre me viene a la cabeza el primum non nocere, que me lo dejaste tatuado a fuego, sí, lo sé. como una decisión propia, ¿no? Es una cosa que... Nada, yo creo que hay... Ser contemplativo, compasivo. Sí. Siempre fui muy respetuoso, lo soy, de hecho, es algo inculcado, tatuado, digamos, en mi formación y por mi viejo. A veces hasta actúo de forma vertical, como si fuese lamentablemente, ¿no? Como si fuese un milico. Pero siempre fui muy respetuoso de las instituciones, de cualquier tipo, y también muy respetuoso de las personas que se especializan en algo y trabajan en esas instituciones. Entonces hay veces que no quiero dar, digamos, una opinión, porque por ahí yo no tengo todo el bagaje de información y de conocimiento como para poder generar una conclusión, y que desde una conclusión lógica y, digamos, hasta inteligente, cosa que lo haga, hasta que me salga una conspiranota, ¿viste? Esas cosas que decís, esas ideas que son, digamos, de peli. Pero interpreto también que dentro de la receta, dentro de la indicación y todo, bien utilizada, cosa que es muy difícil, con otros actores diferentes incluidos dentro de la ley, la receta también es una herramienta de educación médica. Porque la indicación, para vos hacer una indicación tenés que saber qué indicás.
para saber qué indicas tenés que estudiar. Y para estudiarlo te tenés que sentar o hacer un curso o que alguien te siente. Y eso hace que, digamos, desde el punto de vista sanitario, es una herramienta. O sea, el médico dejaría de estar, digamos, dejaría de tener que lavarse las manos, entre comillas, que se entiende esto, o por lo menos tendría que dejar de derivar a la persona que sabe, ¿sí? Si no, tendría que hacerse cargo de esa situación. Y me parece que es una herramienta que si se usa bien, como la receta en sí misma, porque así como hay un registro de autocultivadores, debería haber un registro de médicos que puedan o no, o que Sí, sepan más que puedan. Poder podemos todos. sí, sí, Ahora, ¿quiénes son los que saben y los que no saben que están otorgando o que están recetando? Y como estoy hablando de esto, estoy hablando de psicofármacos, estoy hablando de todo sí, sí, eso, absolutamente. porque en provincia de Buenos Aires hay un registro Sí, de psicofármacos, pero nadie te dice, nadie te pregunta si vos sabés usarlos o si sabés qué hacen o cuál es la indicación. Asumen que un neurólogo, que un psiquiatra, ¿sí? Saben, pero también hay médicos generalistas que también pueden sí, saberlo, como no, como hay totalmente. neurólogos que pueden saberlo y como no, como psiquiatras que probablemente lo sepan. Pero lo que voy es que hay un registro, pero no hay un registro de quién puede darlo, quién puede no, pero no hay un registro de formación. Y me parece que es utilizado de forma buena, en la receta o la indicación, obliga a los médicos a una formación, y al Estado, o también lo obliga, ¿sí? A una Totalmente. formación y capacitación sobre esto. Y ahí, cuando vos empezás a multiplicar eh, no solamente la formación de la base, que son las organizaciones no gubernamentales y los usuarios, empezás a multiplicar el factor, digamos, médico, y ahí ya estás entrando en una situación diferente, ya entras, es como que vas subiendo la categoría, por decirlo de alguna forma, o el nivel de discusión de todos los ámbitos. ¿Sí? Hoy por hoy el nivel de discusión serio y digamos, de uso del cannabis medicinal se da en las organizaciones. Es una locura, porque con los médicos es muy difícil discutirlo, porque primero tenés que explicarlo, primero Claro. tenés que sacar el prejuicio. Bueno, Entonces, Marcelo Morante cada vez que arranca alguna charla o algo por el estilo y estoy yo presente dice, porque Candela, hemos discutido y la puta madre siempre termino en el medio, ¿te das pero a cuenta mí me pasa vos? lo mismo. Pero a mí me pasa lo mismo, porque es difícil. ¿Con cuántos médicos, digamos, yo no me voy a poner a la altura de Marcelo, ni de Carlito, de Marcelo Morante, ni de Carlito Magdalena, ni nada, porque considero que esos son los que a mí me siguen enseñando en el día a día, entre otros. Pero ¿con cuántos médicos vos podés tener una discusión seria sobre esto? No es mucha la cantidad. Como yo no puedo discutir de inmunología, no puedo discutir de infectología, no puedo No, sí, discutir claro, del COVID, cada no puedo... zapatero a su zapato. Exacto. Pero cuando además digamos, de la especialidad, digamos, la especificidad de la discusión por el tema, también pones el prejuicio de por medio y el miedo legal, listo, es el combo perfecto para no discutirlo. ¿Para qué me voy a poner a leer si yo no lo voy a hacer? Es un quilombo. Por el lado que le entres es un quilombo. Sí. ¿Sí? Por el lado que le entres y es más fácil, porque no derivarlo a este, que es lo que lo hacen, listo, es más fácil, es mucho más fácil. Sigo entendiendo a mis colegas, no los critico, los entiendo. Si, no sé cómo actuaría yo si hoy por hoy me volvés 6 años atrás y no tengo ese café de por medio en Plaza y la Malvina. ¿Cómo lo Eh, agradezco? no, ¿Cómo le no lo agradezco sé, a no sé dónde Miguel? estaría. Es probable que no estaría hoy por hoy del lado del que estoy, ¿entendés? Entonces lo entiendo perfectamente, porque a mí me cambió la vida esa charla. Y Y es bueno, difícil, lo mismo, fue un y a antes y un veces después. es difícil poder, porque, a ver, cuando uno pasa a lo subjetivo y pasa a lo afectivo en la conversación y en la explicación de por qué hace lo que hace, es difícil porque, digamos, es una cuestión de empatía que te entra o no te entra. Cuando yo a un Totalmente. colega le digo, mira, la verdad que a mí me cambió la vida, es puntualmente una charla con 4 personas, 3 personas, en la Las Malvinas, con un café en el cual me plantearon cuáles eran sus situaciones, sus necesidades, sus problemas, cómo fue su vida, con llanto de por medio, y vos agarrás y decís, sos una piedra, ¿entendés? Y no te entra. Pero bueno, empáticamente en ese momento no te entró y listo. Hay que vivir esas Y listo. situaciones como para poder, claro, es muy difícil en ese sentido. Por eso te digo, yo no sé dónde estaría en este momento. Probablemente no estaría ni cerca no digo de apoyar, porque mi filosofía y mi posición ideológica probablemente me hubiesen visto mirándolo con agrado, pero no estaría, digamos, no levanto banderas porque habitualmente no soy el que está en las marchas ni en la... No, quédate tranquilo que la Pero si la tengo que levantamos hacer, lo vos. hago.
Sí, Y si sí, lo tengo que hacer, estuviste en lo la hago. marcha, no me vengas a decir que no, Por fuiste a la ahí, no, marcha, no, fuiste con tu por ahí familia siempre digo y lo fue mismo, que por ahí yo maravilloso. intento levantar las banderas de otro lado. Cada uno se acomoda en el lugar que entra y yo no soy chiquitito, así que necesito otro lugar distinto, más grande. Cada Acá vez más tenés grande. espalda. Acá hay espalda y vos sabés que hay madres que te siguen, que te aguantan, que están justamente por todo No, lo que pero viste que dijiste hoy. Porque realmente tenés un corazón enorme, sos una persona excelente y antes de ser médico sos un hombre, sos un papá y creo que esa es la cuestión que lleva a esta empatía. A decir, creo que sabés ponerte en nuestros zapatos para poder sostener este discurso y hoy estar donde estás. Estoy segurísima de eso. vi mucha. Me tocó de la especialidad mía. Yo tengo dos especialidades, ya sabes: neurología infantil y terapia intensiva pediátrica. Una joda. Claro, lo tuyo es terrible, terrible. Yo no quiero estar en tus zapatos. Yo Es sí una. realmente no puedo estar en tus zapatos porque vi una terapia intensiva y es terrible. No, quizá el convivir con esas situaciones de dolor y de experiencias, digamos, tan violentas, Totalmente. obvio que descarto las familiares, los familias y los Sí, pobres sí, sí, pibes, sí. sino que estoy hablando de violenta, voy a ser egoísta, violenta desde el punto de vista de lo que uno vive cuando Sí, labura. claro. Esas cosas no te endurecen, es mentira. No, es mentira. Te endurecen para el chiste pavo o el chiste negro con tus compañeros, te endurecen para, eh, digamos, en el momento, como para decirte, bueno, ya está, ya pasó, pero esas cosas cada vez que van pasando y cada vez que vas viendo en el consultorio un paciente y una familia que tienen una historia de vida que decís, y yo me quejo porque el mecánico me asesinó con el auto, o me quejo porque se me rompió la caldera de casa, o me quejo porque los pibes tienen mucha tarea, o porque, y te pones en esa situación y ahí es donde vos entendés, digamos, que obvio voy a caer en el cliché de las pequeñas cosas de la vida y todas esas cosas, pero también entendés que, o a otras personas por ahí no les pasa así, a mí me pasó así, a mi mujer le pasa de la misma forma, a mis amigos que trabajan conmigo, son todos en el mismo lugar, les pasa lo mismo. No puedo no puedo no empatizar y no puedo no embarrarme para hacer algo más. Es inevitable. Es inevitable, y no es una cuestión de ser buena persona o no ser mala No, persona, es un acto natural que te sale. sí. Cuando estás en ese lugar, yo, digamos, tengo discusiones con mis compañeros, difiero con la mayoría, desde lo político, desde lo religioso, desde las costumbres, de mil cosas. Pero la verdad que la gran mayoría de la gente que la ve en terapia intensiva conmigo y todo es buena gente. Pero buena gente, se entiende mal buena gente. O sea, si tiene que embarrarse y tiene que arriesgarse, uno y su familia se arriesgan, y eso no es endurecerse. Hay que muchas veces dicen, no, porque ustedes son re duros. No, yo soy re duro porque yo te puedo hacer un chiste, el chiste más negro y cagarme de risa, pero de una forma cuasi desagradable, pero yo lloro, a mí me toca y lloro con los padres en el consultorio, lloro con los padres cuando los pibes se me mueren, lloro solo, lloro con mi mujer cuando vuelvo, veo a mis hijos y me vuelvo a poner a llorar. Entonces esas cosas, digamos, son las cosas que te motivan a hacer otras cosas. Y el cannabis, me parece que la terapia canábica es, no sé si el día de mañana esto es distinto. Yo siempre cuento la historia que me contaba un profesor mío que era un animal, porque los ejemplos que daba era un animal, pero a mí siempre me causaban mucha gracia. Él decía, en la década del 80 yo tenía tu edad, 40 años, y apareció el aloe vera. Claro. Sí, el aloe vera, dice, servía para todo, dice, ¿eh? Hasta te curaba el cáncer de colon, los enemas de aloe vera, le sacaba las puntitas, decía, te curaba el cáncer de colon, todo te curaba. Y después lo que hizo la aloe vera fue una curva de conocimiento en la cual se estabilizó y se empezó a saber que la aloe vera es muy buena para otras cosas, pero no lo usaba para otra cosa porque no servía. Entonces decía, bueno, todo lo que aparece y lo que aparezca en el mundo va a tener esa curva de conocimiento. Hoy por hoy en el cannabis la curva de crecimiento todavía es en ascendente. Y hay un montón de cosas probablemente que haga y que se descubran, y otras que se descubran que por ahí no servían como se pensaba. Y también va a haber un montón de cosas que no se van a descubrir en esta generación, y se descubrirán dentro de, no sé, como pasó con un montón de medicaciones que empezaron durante
40 o 50 años para usarse para algo y después se dieron cuenta que servían para otra, pero no se descubrió en la primera generación o en la segunda generación de uso. ¿Sí? Y bueno, me parece que el cannabis es un elemento antiquísimo, pero nuevo, ¿sí? Sí. Porque si hablamos de cáñamo, estamos hablando Uh, de los egipcios, como mínimo, de la Mesopotamia por lo menos, y bueno, me parece que la curva de conocimiento estamos muy lejos de llegar al pico y a la a un estabilización pico de la de, curva de claro, conocimiento, claro. que falta un montón, entonces hay que aprovechar esa situación. Nos vamos a equivocar, sí, habrá un montón de patologías que realmente, digamos, no estemos usando y que sirva, sí, seguro. Y al revés, que estemos usando, pero que sea placebo o no se vea así, también sirve. Y ahí entra el primo non nocere. Toda esta perorata fue para el primo non nocere. Hay un montón de medicaciones que uno usa con ese concepto muchas veces, sabiendo que probablemente no tengan un efecto benéfico desde el punto de vista de lo farmacológico, de lo farmacodinámico, pero probablemente ayuden desde otros aspectos. No necesariamente tiene que llamarse placebo, ¿sí? Yo creo que el cannabis hoy por hoy dejó de, en muchísimos casos dejó de ser un placebo clásico, que realmente tiene efecto terapéutico per se. A medida que pasa el tiempo y uno puede ir, digamos, descubriendo o leyendo que se descubren nuevas moléculas cannabinoides y nuevos receptores. Yo estoy puteando, pero esto después no se puede putear acá. Pero está mal lo que hice, porque ya me di cuenta que puteé varias veces. Pero Iba a yo decir, también, no bueno, importa. no, porque iba a decir fucking sintéticos y después me acordé que no se puede Claro, putear. no, bueno. Fucking Y bueno, y la sintético. aparición de los fucking sintéticos, que los puteo, pero la verdad que cuando veo reportes serios no patrocinados, hay veces que me esperanzo también con algunas cosas. Bueno, cuando uno ve toda esa información científica, dice, bueno, a ver, esto ya dejó de ser una promesa, dejó de ser un placebo, tiene una... Ahora también hay que ver, digamos, cómo se puede estabilizar y después lo más importante es cómo se puede aplicar. Y para la aplicación es lo que hablábamos hoy. Digamos, en nuestro país es una ley, digamos, y volvemos al concepto jurídico de la charla, es una ley universal, eh, gratuita, igualitaria, y para mí la única forma de poder generar eso, y científica, 4. Y porque los tengo anotados en los videos rojos, lo había anotado temprano. Y para mí la única forma de hacerlo es a través de un ente regulador que se llama Estado. Es la única forma de poder lograrlo de esa forma. Ahora, la quinta pata, ¿sí? O por lo menos el plus o el extra, es que para que sea universal, digamos, tiene que haber autocultivo, por lo menos, digamos, desde el inicio. Desde el inicio. Después habrá gente que autocultiva, que cuando vea que el Estado realmente cumple el rol, digamos, de regulador en todos los ítems y estamentos que debe hacerlo, diga, no autocultivo más, porque prefiero hacer esto. Y otra gente que diga, no, todavía los anarquistas que quedan, digan, no, yo con el Estado no quiero saber nada, quiero autocultivar. Perfecto, si eso la ley lo va a permitir. Exacto. Pero me parece que para cumplir las 4 premisas, digamos, de universalidad, gratuidad, igualdad y digamos, acceso científico, si el Estado no está presente, vas a perder alguno, y cuando perdés alguno, ya se transforma, como me dijiste una palabra hoy que a mí me impacta siempre cuando se habla de cannabis, porque parece que no va en la charla de cannabis medicinal, pero es recontra innecesaria, que es ley justa. Deja de ser justa cuando le falta una de esas 4 cosas, para mí, es mi opinión. Eh, hoy en muchos aspectos hay gente que si no tiene el dinero no puede acceder al tratamiento con cannabis, porque hay lugares donde no hay organizaciones que laburen como labura Cultivo en Familia, como laburan otras que son ejemplares, y es solamente se compra o se vende. Por lo tanto, perdés lo gratuito. Pierde la igualdad porque no es una relación uno a uno, también se transforma en una relación de poder cuando tenés que comprarla, conseguirla. No lo digo por Cultivo en Familia ni por las otras agrupaciones a las cuales sé que hay una situación de par
y de contención que es terrible, pero en muchos lugares se pierde la igualdad, no llega a todos. Y de acceso científico también, porque en muchos casos hay muchísimos pacientes que usan cannabis y que no tienen, digamos, acceso a la consejería médica sobre su uso o sobre su uso y el acople de otras drogas que conjuntamente con el cannabis podrían potenciar muchísimo, o las Exacto, terapias que podrían potenciarlo, y eso también es importante. Uno siempre dice, no, pero yo voy al médico, el médico mío no usa cannabis. No, no, pará, no usa cannabis, pero por ahí si vos ya lo estás usando, él no se va a meter tanto en el cannabis, pero sí te puede regular el marco en el cual el cannabis puede producir exacto. algún efecto adverso o un efecto benéfico que podés aprovechar de otra forma. ¿Sí? Totalmente. El efecto Entonces, sinergia está exactamente, y hay que sinergia con, aprovecharlo. claro, y si no sinergia con otra droga, sinergia con otro tratamiento, que puede ser tratamiento de rehabilitación, Totalmente, cognitivo, u otra terapia no tradicional, o no totalmente. hegemónica, o digamos, o alternativa. Entonces, para mí también es importante el acceso a la consejería médica, porque digamos que eso también enriquece muchísimo al padre del paciente, en el caso de los pediátricos, o al paciente, enriquece mucho al médico, enriquece al sistema global, Al al sistema, Estado. sí, totalmente, al sistema. Y la universalidad, si el Estado no la tiene, también se pierde, porque, digamos, si bien es cierto que vamos a tener el derecho los 50 millones de argentinos a autocultivar, con una ley justa, también es cierto que 50 millones de argentinos no van a cultivar. Entonces Totalmente. no va a ser universal. Y qué sé yo, en el Pucará de Tilcara no crece bien la hojita porque está un poquito seco. Y en Ushuaia, que yo viajo seguido, tampoco crece la plantita, sino crece un indoor para poder hacerlo. Entonces también lo universal se pierde. Entonces también me parece que esa situación de los 4 puntos que te digo, para mí, digamos, la única organización que lo puede brindar es el Estado. Después, cada uno tiene el derecho de entrar en el circuito que quiera, ¿sí? Sea el del Estado o el autocultivo. El Pero me parece que autocultivo, el acceso inmediato por medio de cooperativas de trabajo, clubes de cultivo, creo que son, ¿no?, sí, las sí, salidas sí. Yo necesarias. ahí, cuando digo autocultivo, me refiero a, digamos, a lo que genera el derecho inalienable, digamos, de la salud personal, en el cual vos lo podés hacer por vos misma, por una agrupación o por una comunidad. Eh, Pongo autocultivo porque Totalmente. para mí el autocultivo es como la especie de resumen de todo el resto de De los demás. todo, No lo totalmente. hago individual al autocultivo, claro. No lo hago individual al autocultivo. Yo estoy maravillado de las cosas que he escuchado, digamos, de distintas organizaciones, de agrupaciones, cómo se manejan, independientemente de que algunas sean, entre comillas, no digo copias, pero situaciones similares en otros que se han traído como ideas de otros países. A mí no me importa quién tuvo la idea. Yo estoy maravillado que se hayan podido hacer acá. Que se haya Clubes o desarrollado, agrupaciones. exacto, Sí, totalmente. sí, comunidades canábicas, centros, digamos, terapéuticos, digamos, comunitarios. Eh, yo, la verdad que esas cosas para mí, son la mezcla de creatividad, de justicia social, de justicia médica, de, de libertad, eh, de pelea por derechos que no siempre tenemos, Totalmente. o que tenemos pero no Ejercer aprovechamos, una, o que nos claro, cercenan. La ejercer verdad una que política sociocomunitaria encima abarcando un tema como es un acceso inmediato a una terapia, cuando estamos hablando de inmediatez en lo que es la salud, es realmente muy complicado. Es muy complicado, pero no es imposible. oh, Estamos ejerciendo, los que estamos dentro de este activismo sabemos que estamos haciendo política, sabemos que estamos haciendo una política social, sabemos que hacemos una política apartidaria, más allá de tener un pensamiento, y lo que necesitamos es que el Estado intervenga a favor del pueblo, porque son nuestros empleados y necesitamos que intervengan a favor nuestra. Entonces, eso creo que deja la puerta abierta a todo lo que decís. sí, comparto. La mirada, digamos, nunca tuvimos una mirada global diferente. Creo que la mirada que podemos llegar a tener diferente
es en los incisos de los incisos de una ley, en el cual tampoco me parece que sean sustanciales como para no ponerse de acuerdo, que es lo que me pasa con la mayoría de las personas de distintas agrupaciones, salvo en algunos lugares muy radicalizados, donde la postura es algo mucho más, digamos, eh, extrema, Sí, radical, sí, sí. ¿no? Pero no es la mayoría. Yo, digamos, mi situación personal implica, por ejemplo, que yo si tuviese digamos, la posibilidad del autocultivo, lo haría. No tengo el ambiente, contexto físico, porque en un departamento me cuesta muchísimo, no tengo un lugar para hacer un indoor. Me costaría un montón, pero realmente lo haría. Y lo digo desde la situación o postura en la cual no lo necesito. Digamos, no lo necesito desde el punto de vista médico, ni para un familiar, ni para mí. Aunque mi rodilla cada vez me lo pide más. Ahora, con un familiar o con una persona o yo mismo de por medio, implicaría probablemente no poder pasar 2 o 3 de los puntos de los cuales te dije que para mí son necesarios para una ley. Totalmente. Entonces, ahí es donde volvemos otra vez a la empatía. Ahí me vuelvo a poner en ese lugar de la gente que realmente lo necesita, en la cual un diclofenac u otra medicación no le va a servir, ni hablar de cosas mucho más severas, o patologías más severas que un dolor de rodilla, ¿no? Y ahí es donde uno se pone, digamos, se pone sensible, se pone receptivo y empático y empieza a decir, no, acá tiene que hacer uno, algo tiene que ser, digamos. Ahí es donde vuelvo otra vez a cargar las pilas de la pelea, de la lucha por lo que falta, que es muchísimo y que probablemente me muera, espero que en muchísimos años, pero me muera y no sea todavía ni siquiera la cuarta parte de lo ideal, pero por lo menos dejar en el camino algo un poco más eh, acercado a lo justo, digamos, para la gente que lo necesita, qué sé yo. Impecable. Impecable, Ri. Clarísimo. Todavía Clarísimo. duele esto, ¿no? Todavía duele Sí. el impacto de lo que nos pasó con la ley, porque ninguno pensó que iba a ser así. Y tampoco estamos exentos de que si hay una revisión, porque hoy por hoy yo comparto la postura extremista, cuasi terrorista, de los que dicen que hay que ser, esta ley no sirve más ni siquiera reglamentada de nuevo, sino que hay que hacer una nueva. Yo comparto esa situación. Ahora, eso significa Tanto tiempo. tanto tiempo, que me asusta. Agreguemos un par de incisos, veamos Claro, vos cómo decís, bueno, podemos dibujarla, claro, pero decís, creo que bueno, a tiene que ver, salir no, este año. entonces no, claro, no hagamos eso entonces. No, Agarremos la ley que ya está y vemos si se puede, como está hecha la ley, que se reglamente de otra forma. Pero eso para mí no sirve. Lo que pasa es que en cuestión de tiempo, vos decís, bueno, a ver si la arreglan un poquitito y le agregan alguna cosa más, va a ser mejor que esto. Sí, pero vamos a estar totalmente. peleando de nuevo otra vez Es para que va volver a a ser hacer. Y así así, claro, es va a ser patearla así. para adelante. Es Sí, sí, patearla para sí, va a ser adelante sin una así, resolución. estoy absolutamente Entonces, segura. Entonces, entonces claro, me parece creo que que la ideal sería un registro donde permita el autocultivo y ese registro te permite hacer una denuncia de plantas, sea por robo o allanamiento ilegítimo. es que Este, ahí entramos en la situación. Para mí, digamos, no miremos primero la ley que necesitamos de reglamentación, primero miremos la despenalización. totalmente. Vamos para otro lado. Digamos, me meto en un tema que ni siquiera, o sea, yo no tengo ni idea, pero a ver, si vos me hablas de la ley de cannabis medicinal, te digo, es necesaria hacer una nueva, después reglamentarla con el espíritu de la ley que se crea. La ley que está ahora ni siquiera, digamos, volviendo a reglamentar, para mí sirve. No, no sirve. O sea, tiene que ser distinta. Y además estamos en otro contexto distinto Totalmente. científico como para poder demostrar de que esa ley ya Totalmente. no tiene que cosas que no Caducó. van. No. Exacto. Ahora, para un cachito, estamos hablando del cannabis medicinal. Yo ahí opino y todo. Ahora, me pedís una opinión personal, primero despenalizar. Tal cual. Es el planteo que hago ¿Sí? Después volvemos a siempre. hablar de esto. Claro, Después volvemos a cuando hablar. yo me Después siento a vamos a hablar hablar. con abogados les digo, bueno, pero hablemos de despenalización primero.
Porque si a mí me van a penalizar tener semillas, o sea, si el Ministerio de Defensa no me despenaliza, yo no puedo estar tranquila con una ley de cannabis. Sí, totalmente. Si el Estado no se dedica tiene, a enseñarles a los totalmente. policías y a los fiscales lo que estamos haciendo, vamos a terminar como en Chile. En Chile hay ley 20.000, cajonearon la ley de cultivo seguro y las familias siguen siendo allanadas incluso en época de pandemia y con muchísimo más violencia. Entonces, esos momentos son los que tenemos que evitar. Sigamos trabajando, al menos desde Cultivo en Familia trabajamos mucho con lo que es Fiscalía, nos juntamos, si nos convocan, estamos, y creo que es la única manera de poder llegar a los ministros y decirle al ministro de Seguridad y al ministro de Justicia, hagamos un puente, enseñémosle a esta gente, enseñémosle a sus empleados, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué ejercemos? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos en nuestro hogar, no hay prueba de venta, señores, o sea, basta de allanamientos ilegítimos. No son ilegales, eso es lo más triste, que cuando la policía está dentro de tu casa no es ilegal que te haga un allanamiento por estupefacientes. Es ilegítimo porque te dicen, no, sí, recibimos la denuncia de personas caminando por los techos. Eso es terrible. Entonces, eso es lo que hay que terminar, eso es lo que hay que cortar. Y si no despenalizamos, esto va a seguir pasando. O sea que tenemos como 100 años más de trabajo. Sí. Hoy por hoy, en otra de esas charlas de café mentiroso, de café trago largo, un amigo me dijo algo más o menos así, que yo después lo asumía de otra forma y lo escribí un par de veces en unas notas que me habían pedido. El conocimiento científico es un poco más lenta que la velocidad de la mano de la policía y que de las piernas de la justicia. Totalmente. Entonces, hasta que no nos dejen, digamos, hasta que las piernas de la justicia no alcancen para llevar una ley acorde a nuestros tiempos y a nuestras necesidades y despenalicen la tenencia, el consumo y el autocultivo en primera instancia, y la mano de la policía no corte este circuito cuasi dictatorial de Fáctico, totalmente. La penalización, digamos, el secuestro a través de, digamos, además de la penalización del secuestro a los ultra mini productores, ¿no? No nos vamos a meter en ese tema, pero todos sabemos que el que planta para vender en forma masiva adorna a la policía y se ahorra el problema. No vive acá. Entonces, o sea, no vive acá. No. Por eso, están más en el interior y todo, pero es así, ¿viste? En el interior, no puede pasar por el delta. Entonces, en esas circunstancias no creo que haya algo que nos sirva. No va a haber algo que nos sirva. Por suerte en La Plata tenemos una fiscalía muy, muy consciente de lo que vivimos, y la verdad no quiero hablar porque son los que me ayudan. Así que no voy a dar nombres. Es fantástico el precedente que se logró marcar o sea, más allá de la ambición, desde el entendimiento. El entendimiento que tuvo, la apertura que hizo Loza con Fiscalía y la confianza que se generó de decir, ¿sabés qué? Toma, acá tenés la dirección de mi casa, andá cuando quieras, hacé lo que quieras, estás invitado, no me interesa, o sea, esto de haberle devuelto las cosas del viejo al CONICET como el viejo había querido, fueron 2 años, mamita querida. Esa es la parte positiva, la parte negativa es que también tenés que tener suerte de que el juzgado cae. Exacto, en La Plata y zona no hay presos por plantar, el que está preso supuestamente hay pruebas. Exacto. Pero, por ejemplo, digamos, en el caso de los médicos, también depende muchísimo de quién te toca, digamos, como juez y como fiscal, claro. A dónde apuntan y qué concepto se genera de vos como médico cuando vas a declarar, cuando tenés que presentar vos tus propias pruebas, de dónde viene la denuncia, y el acto de tener que defenderse. Lo digo desde, porque a veces queda como... No, que tenés que demostrar tu como inocencia. Como victimizarse, claro. No, por favor. Tenés que demostrar mi pericia, mi no negligencia,
mi falta de dolo, mi falta, digamos, tener que demostrar todas esas cosas, es humillante. Sí, Es absolutamente. humillante. Porque yo en la vida me preparé para intentar ayudar, digamos. Totalmente. Entonces, que después la causa sea por estupefacientes, por mal manejo, digamos, por mala praxis, por decirlo de alguna forma, en el manejo de medicación estupefaciente, etc., es un poco humillante desde el punto de vista de lo profesional. Desde el punto de vista del humano, obviamente que yo entiendo que hay una ley, que hay que respetarla y que, como decís vos, digamos, puede ser considerado ilegal si se comprueba. Claro. Pero la verdad es que son las cosas que te tiran para atrás, que quizás otras personas directamente las anulen para seguir laburando en esto. Claro. Qué sé yo. Yo siempre planteo lo mismo. Yo tengo la sensación hasta de ser vigilado, y no es una situación Pasa. paranoica, pero No. viste, esas situaciones te generan esas situaciones Sí, distintas, totalmente. y yo podría estar cantando lechuga el sábado y el domingo, Plantá tomando la teta lechuga y con mis tomá la hijos, noche que te ayuda a dormir el tecito de lechuga. sí, no, ni loco. A la noche sabés que el gin tonic que salgo a dormir, y Sí, más en sí, cuarentena que sí. vengo pero parejito, o el Fernet. Nada, qué sé yo, son las cosas que, ponerle uno, ya está vos ya estás arriba de la cinta corriendo y te bajás cuando termina el tiempo. Pero hay otros que por ahí con esto se bajan porque no quieren seguir, porque por un montón de motivos, por miedo. Yo también tengo mis miedos, ¿no? Tengo una familia, tengo un montón de cosas, y te da miedo. Pero bueno, ¿viste? Llega un momento en el cual si me bombardean mucho, uno a veces se pone a pensar, ¿viste? ¿Qué estoy Sí, haciendo? No sigo, totalmente. no sigo. Y más entendiendo que, digamos, uno lo aprende de los papás. Los papás tienen otra situación, otra motivación, porque está la vida de su hijo de por medio. Y si bien mi motivación es la vida de mis pacientes, si te hinchan mucho la bola, en un momento decís, tengo que elegir entre mi vida y la de mi paciente, y claro, te ponen en esa situación, ¿viste? Y Sí, es contraético porque te lo ponen, terminás en una posición en la cual vos sabés que lo que vas a hacer no está bien, pero lo que están haciendo con vos tampoco está bien. Entonces, cuando vos tenés que elegir, es una cuestión de supervivencia casi. sí. Eh, yo, por ahora la vengo piloteando en esa situación de casi cagarme de risa, no de la ley, pero sí de las cosas que van pasando. Eh, y apoyarme un poco en la gente con la que estoy, que yo tengo una abogada, es una fenómena, y cuando tengo algún quilombo te llamo a vos, o llamo que yo, a Carlito, a Emilio, me debería nombrar Emilio. Claro, claro. Pero bueno, la verdad es que eh, ha sido una época tranquila el último año, y eso también me ha relajado un poco y me ha llevado a poder trabajar sin mayores presiones, aunque las causas siguen abiertas, unificadas y todo. Uno está tranquilo, entendiendo que las cosas que le dijeron a uno en la fiscalía lo ayudan, etcétera. Pero no está libre de otra cosa porque la causa sigue abierta y todavía no hay una Claro, sentencia totalmente. real. Bueno, Entonces, bueno. vos sabés muy bien que llamás al teléfono rojo y se arma quilombo porque espalda y aguante tenés seguro. Eso, descartalo. Y yo creo que me van a secuestrar el teléfono porque mi mujer por ahí un mes sin mí capaz que acepta. Ella me dijo que me llevaba torta, que me Llévatelo, llevaba por cosas. favor, claro, Un llévatelo mes, me un dijo, mes. más de un mes no, me dijo, más de un mes me dijo que no. Dice que Haceme la después, gamba. claro, que después va a ser el pedido de liberación, pero un mes por ahí. Son temas, trivialidades que uno vive día a día. Así que bueno, Bueno, Ricky, espero que no haya tengo más sido que útil. agradecerte, clarísimo, clarísimo. Vamos a seguir luchando por la ley justa. Me vas a tener que seguir bancando, porque yo, si hay algo que no voy a cambiar en mi vida, es al neurólogo de mi hija, porque cuando yo te nombro, lo digo con orgullo. ¿Quién es el neurólogo de tu hija? Ricky Níguez. ¿Y qué? Pregúntame si me importa otra cosa. O sea, gracias. Es lo, No, por es favor.
El gracias eterno a todo. No, que sí, no es por charlarlo con vos, pero siempre lo dije, además lo he dicho 3 veces, en la relación médico-paciente con vos y con Caro, el que más ganó fui yo. Porque a mí sí me modificó la vida, Caro no. Entonces esas situaciones hace que, digamos, además de agradecerlo, que te lo he hecho muchísimas veces, y sigo haciéndolo cada vez que charlamos o que necesito tu ayuda y vos me la brindás absolutamente sin ningún tipo de interés o pedido posterior. Cuando uno es médico o una de las formas de ser médico es tratar de dejar algo en otras personas que la ayuden, no que modifiquen su vida, si se puede modificar su vida para bien mejor, pero que la ayuden en el transcurrir del devenir de la vida y sus problemas. Es ayudar siempre, curar a veces, ¿sí? Es el lema que uno siempre, o cuando se puede, pero nunca abandonar. ¿Sí? Entonces, en esa circunstancia, digamos, creo que yo no modifiqué casi nada o nada de la vida de ustedes, pero ustedes a mí me cambiaron la vida. Yo no soy la misma persona que antes que las conocí a vos y a otras personas, digamos que, pero a vos, porque después seguimos con un vínculo distinto. Así que el agradecido soy yo, esto es algo que a mí me da mucho placer y mucho orgullo hablar con vos. Bueno, Ricky, muchas gracias. Me llenas el alma. Igualmente. Que tengas una buena cuarentena, lo que reste. Cuídate mucho, mucho, porque yo sé que trabajás. Lo hacemos. Cuídate mucho. Te mando un gran abrazo, de verdad, y nada, muchas gracias. Bueno, un beso, Candes, gracias. Chau, Rick.